Amén, amén. Qué maravilloso es Dios que nos regala esta mañana poderosa en su presencia. Celebramos a Cristo resucitado. Amén. Cristo resucitado. Es la vida de Él manifestada en su iglesia, en su cuerpo. Cristo está vivo por causa del testimonio en su pueblo, en su iglesia, que lo expresa, lo manifiesta. Aquel que venció la muerte física. Cristo resucitó por la gloria del Padre, dice su palabra. Y hoy nos gozamos en esa dicha, nos gozamos en ese hecho. Y es importante en esta mañana que reflexionemos, nos maravillemos, porque solamente aquello en lo que nos maravillamos, después de haberlo entendido, luego de entenderlo, solamente aquello en lo que yo me maravillo tiene el potencial, amado hermano, amada hermana, de dar frutos si es que lo ejercitamos. Repito esto, solamente aquello en lo que yo me maravillo, cuando lo estoy entendiendo, tiene el potencial de dar fruto si lo ejercitamos. 3 palabras claves: entender, maravillarnos, ejercitarlo. La gente está llena de conceptos religiosos en su mente, en su cabeza. Le aseguro, hemos visto, yo me quedaba sorprendido, la cantidad de gente que para este tiempo, esta época, visita las iglesias. Wow, el mundo se acuerda entonces de Dios, aparentemente, ¿no? Vemos una respuesta de la gente acerca de Dios. Pero la gran diferencia de la vida y la religión está en que la vida entiende, se maravilla y ejercita. Nosotros podemos conocer verdades históricas. Cristo resucitó. ¿Qué relevancia tiene eso para mi vida saberlo? Si no es una revelación en el Espíritu, si esa revelación en el Espíritu no me conduce a maravillarme, y luego si yo no lo ejercito. Vemos tantos creyentes llamados a disfrutar la vida plena, pero no la disfrutan, no la pueden disfrutar, porque no ha habido entendimiento espiritual, maravilla, y por lo tanto no lo pueden ejercitar, no lo pueden aplicar en sus vidas. La resurrección, mis hermanos, no es un concepto o un hecho histórico simplemente. La resurrección es una verdad que yo debo entenderla en mi espíritu, yo debo maravillarme en lo que eso significa, y luego yo voy a ejercitar aquello para la vida, aquello para la familia, para el matrimonio. Para cada área de nuestras vidas, las verdades de Dios son poderosas para cambiarlo todo. Pero si tú no entiendes en el Espíritu, no te maravillas y no lo ejercitas, serán simplemente conceptos. Muchos cristianos tienen conceptos, pero no tienen la verdad gloriosa que transforma vidas. El Evangelio no es un concepto, el Evangelio es una vida, es un poder que Dios quiere revelarlo. Y aquellos que se disponen, como aprendíamos la semana anterior, aquellos que reconocen su insuficiencia, yo necesito la resurrección porque en mí estoy perdido. Yo necesito la resurrección, necesito entenderla y maravillarme porque reconozco, y no lo digo con tristeza, Dios así lo quiso. En mí, en mis esfuerzos, en mis recursos, soy el más perdido y el más digno de lástima. Necesito la resurrección. Necesito entender y conocer al Cristo resucitado. Hermanos amados, solamente allí habrá fruto. ¿Cuál es el entendimiento que Dios entonces quiere que nos maravillemos en esta mañana? Y conecto a esto, ¿cuál es el entendimiento que Dios quiere que seamos precisos? Mis hermanos, porque si preguntamos qué es la cruz, muchos tienen una visión romántica de la cruz. Mis hermanos, pero cuando entendemos que la gloria, escúcheme, la gloria es precedida por el camino de la muerte. La gloria es precedida, es decir, le antecede a la gloria el camino de la muerte. La honra es precedida por el camino de la vergüenza. ¿De qué está hablando, pastor? ¿Qué es la cruz? Mis hermanos, yo sé que aquí vamos a mandar abajo tantas ideas incorrectas que nosotros tenemos acerca de la cruz.
¿Qué es la cruz? La cruz es la sentencia de Dios al hombre pecaminoso. Pero es muy común ver a la gente sin precisión en Viernes Santo admirar la cruz con una visión romántica. Es muy popular esta noción muy básica de que la cruz señala cuánto valíamos nosotros. No tiene usted idea cuánto he escuchado y precisamente en esta semana que se le conoce tradicionalmente como la Semana Santa, la cruz es lo que valíamos nosotros. Mire, hermano querido, allí hay una verdad parcial y una verdad parcial se torna mentira. Hermanos amados, la verdad fundamental de la cruz no es cuánto valíamos nosotros. Hermanos amados, mire, la cruz señala lo vergonzoso y miserable de nuestra naturaleza de pecado. La cruz no es romántica, la cruz es vergonzosa. La cruz señala la vergüenza y miseria de nuestra naturaleza de pecado. Ay, la cruz, qué bonita la cruz. Y la cruz está en todos lados como símbolo. ¿Sabes qué es la cruz? Es más, los primeros creyentes pensaban 2 veces para mencionar la cruz. Porque la cruz es sinónimo de vergüenza, deshonra, miseria. La cruz es la expresión del severo juicio a la simiente de Adán. ¿Sabes qué es la cruz? Es la muerte más vergonzosa, es la muerte más miserable que el Imperio Romano podía dar a un criminal. Los criminales eran llevados a la cruz. Y la cruz Dios la utiliza para el juicio para Adán. La cruz es el merecido juicio que Adán merecía. La cruz es la condena horrenda que Dios declara sobre el hombre que amó las glorias vanas. ¿Qué es la cruz? El hombre que amó glorias vanas, la cruz es la condena horrenda. Es la condena horrenda que Dios declara sobre los hombres y mujeres que cambiaron el valor supremo de la gloria de Dios por sus propias glorias, sus propias razones, sus mentiras. ¿Quiere ver usted qué es lo que dice Dios respecto a la cruz? Vamos a ir a Deuteronomio 21 y vamos a ver lo que Dios dice en su ley respecto a la cruz. Y vamos a ver cómo Dios manda abajo esta idea romántica de la cruz. Deuteronomio 21, verso 22. Y si un hombre, fíjese esto, mire, vamos a ver qué dice Dios de la cruz. Vamos a ver qué dice Dios de la cruz. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, ¿está poniendo atención? Pecado digno de muerte. Y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, de un madero, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche. Mira cuán preciso es Dios en dar esta indicación. Miren, el digno de muerte es colgado. Ahora, no dejen al colgado toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día. ¿Y qué dice allí? Pues el colgado es maldito de Dios. ¿Cuál era la idea que tú tenías de la cruz? El colgado es maldito de Dios. Ahora, este mismo pasaje lo cita el apóstol Pablo en Gálatas.
El colgado, más precisamente hablando, es la maldición de Dios. Por eso no lo puedes dejar toda la noche, porque es maldición. ¿Para qué? Para que no contamines la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad. ¿Y cómo veíamos la cruz nosotros? Qué hermoso. Mi valor es la cruz. Sí, hay una verdad allí, pero sin este entendimiento tú no vas a amar la cruz como debe ser amada. La cruz fue necesaria porque tú y yo éramos malditos de Dios. El colgado de un madero es maldito de Dios. ¿Alcanza a ver la seriedad de este asunto? La cruz no es un símbolo romántico. La cruz señala la vergüenza y miseria del hombre viejo, de sus valores, de sus razones, de su gobierno. Por eso él tuvo que ir, y aclaro, por eso tuvimos que ir a la cruz. Hermanos amados, ¿por qué el Hijo de Dios se sometería a tal vergüenza y maldición? Ahora sí, meditemos. ¿Qué es amor? Entendiendo qué es la cruz es la maldición de Dios. Ahora veamos qué es amor. Amor es Dios. Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y todo lo que Dios es, Dios lo expresa. ¿Cómo es que Dios expresó, manifestó su amor? En la eternidad, antes de que el mundo y todas las cosas fuesen, Él decidió amarnos poniéndonos en su Hijo. Mira, esta es la celebración, esta es la dicha, el favor de Dios sobre nosotros, su pueblo. Antes de todas las cosas, antes que el mundo fuese hecho y fundado, Dios decidió amarnos. No habíamos pecado y Dios ya nos había amado. No habíamos cometido una sola infracción y en la eternidad Dios había tomado una decisión: escogernos en amor. Ya. Ese es el amor. Dios es amor. Mira, el amor no nació en la realidad tiempo y espacio. El amor es de lo eterno, es de la dimensión eternidad. El amor no creció o el amor no surgió en el momento en que existe la materia, en que existe el tiempo y el espacio. El amor es Dios. Y Dios no está determinado ni por materia, ni por tiempo, ni por espacio. En la eternidad, en la dimensión eterna, Dios expresó su amor escogiendo un pueblo para amarlo. Antes del pecado, antes de nuestras rabietas, antes de que nosotros la embarremos, Él nos escogió, Él nos amó. Ese es el amor. Ahora, antes del primer hombre, antes del pecado, lo hizo. ¿Para qué? Para demostrar su gloria. Es muy típico. Conversaba con mi hermana por teléfono el día viernes y me decía: Diego, es increíble, por todos lados este mensaje de la cruz por nosotros. Dios fue a la cruz por ti, por mí. No, también esa es una verdad parcial. Que una verdad parcial ya no es verdad, es mentira. Mira, Dios nos amó para su gloria. Y conversábamos con y Diego me dice: por todos lados hay este mensaje. El hombre central, no, hermano mío, el hombre no fue el centro, fue su gloria.
Y en su gloria Dios es amor. Y en su gloria Dios quiere expresar su amor. Y Dios lo expresa. ¿Cómo va a expresarlo? Para su propia gloria, amando un pueblo, escogiéndolo antes de todas las cosas. Muchos dicen, tal y me contaba que escuchó un pastor allá decir, cuando Dios vio la caída de Adán y Eva, entonces Dios le dijo al Hijo para que vaya a la cruz. No, mi hermano. No. A Dios, la caída del hombre no fue una interrupción de sus planes. La cruz, la venida de Cristo, su encarnación, ha sido y siempre será en la mente de Dios el plan A. No fue el pecado que trajo a Cristo, fue la gloria de Dios. Porque lo que Dios es, Dios lo expresa. Y Dios diseñó un plan maravilloso para manifestar lo que Él es. Él es amor, Él es justicia, Él es gozo, Él es misericordia, y Dios lo expresa. Por lo tanto, mi hermano, no es el hombre el centro, es su gloria. Y es lo más seguro, porque no depende de ti, no depende de mí. Si Él me amó, si Él nos amó, no depende de nosotros. No depende de cuánto hagamos para merecer ese amor. Él ya me amó antes de pecar. Él nos escogió antes de fallar, para mostrar su gloria. Fuimos escogidos, dice Efesios, para la alabanza de su gloria. No para reparar un problema. Dios no repara problemas. Dios todo lo hace para su gloria. La cruz, entonces, ¿para qué es? Para su gloria. No es para reparar un problema. Sí, en el plano natural había un problema, pero eso no fue lo que motivó a Dios. A Dios nunca lo mueve ni un problema. A Dios nunca lo mueve una circunstancia. Por eso, amado hermano, tú que estás en el nuevo pacto, que estamos en Cristo, nunca te acerques a Dios con peticiones de resolver problemas, porque Dios no conoce problemas. Dios todo lo hace para su gloria y decidió hacerlo en Cristo. Por lo tanto, tenemos la más grande dicha. Él escogió ponernos en Cristo. ¿Dios está resolviendo un problema? Dios no está resolviendo ningún problema. En la cruz, Él dijo, consumado es. Su obra terminada está. Dios no está haciendo nada. Él lo terminó todo. Él lo terminó todo. Hermanos, ahora el Hijo de Dios se sometió a esa muerte vergonzosa, colgado en una cruz, para sentenciar la naturaleza de pecado a Adán, porque llevábamos a Adán en nuestra simiente. ¿Por qué? Porque solo por muerte podríamos volver a nacer a la vida de Dios. Hermanos, no hay resurrección sin cruz. No podemos nacer a la vida de Dios sin pasar por la cruz. Hermanos, ¿la cruz tiene gloria? Claro que sí. La cruz es gloriosa porque muestra cuán profundo es el hoyo del pecado del hombre. La cruz nos muestra cuán profunda era nuestra miseria, cuán profunda era nuestra naturaleza caída, cuán grave es el problema del pecado. El mundo, el problema del pecado, lo quiere subestimar. No es tan serio el problema del pecado. Y es la norma. ¿Por qué? Porque nuestras conciencias caídas, ¿qué es lo que tienden a hacer?
a subestimar, a no verlo tan grave como Dios lo ve el asunto. El problema del pecado es tan serio y la cruz es gloriosa porque resalta, contrasta la diferencia entre mi naturaleza caída y cuán glorioso es Dios, cuán puro y santo es Dios. La cruz muestra el contraste. La cruz muestra la diferencia. Por esa es la gloria de la cruz. ¿Cuál es la gloria de la cruz? Que nos muestra la diferencia entre lo que yo era y el ideal de Dios. Hermanos amados, el Hijo de Dios no necesitaba morir. Hermanos amados, cuando miremos a la cruz, no miremos a la cruz, oh, Cristo murió allí. Sí, Cristo murió allí, pero ¿sabías que Él no necesitaba morir? Porque Él es Dios. La grandeza de la cruz, ¿cuál es? No es que Cristo murió allí. Más bien eso es vergüenza para nosotros, que el Hijo de Dios tuvo que morir allí. Pero si hay una gloria en la cruz, y yo quiero decirte cuál es la gloria de la cruz. La grandeza de la cruz está en el hecho de que yo morí con Él. No es que Cristo murió, yo morí con Cristo en la cruz. Es toda la diferencia. Todo el mundo católico, aún el mundo evangélico, ve a la cruz. Oh, Cristo murió allí. ¿De qué te jactas de ver al Hijo de Dios allí? No, la cruz es gloriosa porque con Cristo yo morí allí. El que no valía, el que no servía, el que Dios había desechado, tuvo que morir allí. Ese era yo. No era Dios. Éramos nosotros. Hermanos amados, entenderlo es la diferencia completa. La grandeza de la cruz está en el hecho de que yo morí con Él. ¿A qué morimos? A la generación maldita de Adán. ¿A qué morimos? A la vieja naturaleza. La cruz fue el plan de Dios para acabar con mi vida inútil y autogobernada. ¿Qué es la cruz? Es el plan de Dios para acabar con tu vida inútil, con mi vida inútil. Esa es la cruz. Estamos viendo la cruz de una manera diferente, amados hermanos. La cruz fue el plan de Dios para acabar con el hombre incapaz y caído. Por eso adoramos y cantamos la victoria de la cruz. Yo morí con Él. Hermanos amados, la cruz fue el plan de Dios para acabar con esa vida autogobernada, esa vida independiente de Dios, para que en mí viva ahora, ¿quién? El Cristo resucitado. La cruz es gloriosa porque sin la cruz el Cristo resucitado no se manifiesta en nosotros, su pueblo. Por eso la gloria de la cruz. Vamos a Romanos 6, versículo 5. Romanos 6, 5. Versículo 5 dice, porque si hemos sido unidos. Hermanos amados, esta es la salvación. Si puedo decir la salvación, pastor, resúmala en una palabra. ¿Qué es salvación? Haber sido unidos a Él. Esa frase simple contiene todo el evangelio. Esa frase simple debería motivarnos a nosotros celebrar, gozarnos, no solo en esta semana, cada día de nuestras vidas. Nos maravillamos por este hecho. Fuimos unidos a Él. Miren, hermanos amados, no hay mayor dicha, no hay mayor grandeza, no hay mayor milagro, no hay mayor favor. Jóvenes, escúchenme.
Nosotros creemos que la vida se trata de construir algo. Creemos que la vida se trata de esforzarnos por alcanzar metas. No, tú fuiste traído a una vida. Tú fuiste unido a una vida. Tú fuiste unido a una persona. Ese es el evangelio. Fuimos unidos a Él. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo fuimos unidos a Él? En la eternidad. En el tiempo y el espacio simplemente se consumó lo que en la eternidad ya había sido hecho. En la eternidad tú fuiste unido a Cristo. Ahora, por medio de la cruz, por medio de su muerte y su resurrección, eso se consumó. Ese es el evangelio. Cuando Cristo nos ve, cuando el Padre nos ve, el Padre no está viéndote a ti, no está viéndote a ti por allá, a ti por allá, no. Cuando el Padre nos ve en Cristo. Porque salvación es que tú fuiste unido a Él. ¿Qué es salvación? Que ahora ya no estamos, ya no somos, escúcheme, separación. Quiero ser preciso. No es que estábamos separados. Nosotros mismos éramos en sustancia separación. Nosotros éramos rechazo. No es que éramos rechazados, éramos rechazo. ¿Qué es salvación? Que en mi naturaleza de separación y rechazo, Dios me unió a Cristo. Esa es la salvación. Por eso Romanos 6 se encarga de clavarlo y dejarlo bien establecido para que nosotros nos maravillemos hoy. Porque si hemos sido unidos a Él, injertados en la semejanza de su muerte, unidos con la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. ¿Quién fue crucificado? ¿Dónde está la gloria? Mi viejo hombre. La vieja mujer. Adán fue crucificado para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, fuera reducido a la impotencia, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Fíjate, ¿te das cuenta que la libertad de la esclavitud solamente es posible por una unión? La libertad es a causa de unidad. Dios no vino a salvar individuos. Dios vino a cumplir en uno todo su plan de mostrar su gloria, su justicia, su poder. En uno lo mostró. Y tú y yo, ¿qué pasó? Estábamos en uno. Habíamos sido unidos a uno. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó en la cruz? Lo que estaba unido aplica a todo lo que está dentro de esa unidad. Aplica a ti, aplica a mí, aplica a cada uno de nosotros, porque fuimos unidos a Él. Por eso la lógica del apóstol Pablo, porque Pablo está haciendo un razonamiento lógico aquí. Entonces, si fuimos unidos a Él en su muerte, oye, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros si Él resucitó? Con Él resucito. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Y por estar en Cristo, lo que aplica a Él en su muerte, aplica a mí. Lo que aplica a Él en su muerte, aplica a mí. Lo que aplica a Él en su vida, aplica a mí. Todo lo que es de Cristo, aplica a nosotros. Por lo tanto, entendamos esto. El Padre no está mejorando vidas. El Padre no está arreglando conductas. El Padre lo que está es enseñándonos
que fuimos unidos a uno. No sé si todos están captando esto. ¿Qué es salvación? Que el Padre nos reunió en Cristo. Y que por lo tanto, si estamos reunidos en Cristo, por lo tanto, todo lo que aplica a Cristo, aplica a mí. Cristo en su muerte, yo morí con Él. Cristo en su resurrección, yo resucité con Él. Cristo es amado por el Padre. ¿Sabes que el Padre no tiene amor para muchos? El Padre solo tiene amor para uno. El amor del Padre es solo para Cristo. Y Él nos unió a Cristo. Y tú y yo entonces podemos decir, somos amados porque el Padre me puso en el Hijo y el Padre ama al Hijo. Todo lo de Él aplica a mí. ¿El Hijo está solo? El Hijo nunca está solo. Por lo tanto, el Hijo siempre tiene la comunión del Padre. ¿Qué es lo que se nos dio? Dice Jesús en Juan 17, la gloria que me diste yo les he dado. Padre, tú estás en mí y yo en ellos. ¿Significa esto? Que yo tengo al Hijo y dentro del Hijo tengo al Padre. Estoy completo. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué nos acercamos a Dios siempre con conciencia de necesidad cuando en Cristo no hay necesidad? Fuimos unidos al pleno. Estábamos en la clase de bautismo y utilizaba esta ilustración que sé que a ustedes les va a ayudar muchísimo también. Un balde, ¿verdad? Un recipiente. Nosotros creemos todavía que somos ese balde vacío y necesitamos que Dios lo llene. Y todos, como tú piensas que tú estás vacío, Dios, sáname, Dios, arréglame, Dios, ayúdame, Dios, restáurame, Dios, provéeme. Porque tú sigues viendo un balde vacío. Pero ¿sabes lo que Él hizo con el balde? Él lo puso en el océano. Y en el océano el balde está lleno por dentro y está saturado por fuera. Tú y yo fuimos puestos en el océano en Cristo. Estamos llenos por dentro y saturados por fuera. El balde no importa el balde. El océano es lo que importa. Ese balde, por consecuencia, está lleno, está saturado siempre. Nunca está vacío. Y tú y yo fuimos puestos en el océano que es Cristo. Estamos Cristo en nosotros, Cristo con nosotros, Cristo nos rodea, estamos en la plenitud. Estamos en el completo, estamos en el lleno. ¿Por qué seguimos llevando una vida de vacíos y de necesitados cuando fuimos puestos en el océano de la plenitud del Padre en Cristo Jesús? Hermanos amados, verso 7 dice: el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ya, si morimos con Él vivimos. Porque todo lo que es de Cristo aplica a nosotros. Por lo tanto, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, acerca de su muerte, murió al pecado de una vez para siempre. Cristo no está volviendo a morir.
No hay más sacrificios. ¿Qué sacrificio más podemos hacer? ¿Cuántas penitencias más tenemos que hacer? Si yo fui unido a Cristo y Cristo no vuelve a morir. Una vez, para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Está describiendo la vida de Cristo, pero también está describiendo mi vida. Yo morí con Cristo, pero si Cristo vive y vive, no al pecado, Cristo no vive a las circunstancias, Cristo no vive para los problemas, Cristo vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Unidos a Cristo en su muerte al pecado, es la garantía de participar de su vida resucitada con Él. Si con Él morí, con Él participo de su misma vida. La cruz es vergonzosa al hombre pecaminoso, pero escúcheme, la cruz es necesaria para el hombre nuevo. ¿Por qué? Porque solo el que muere es libertado del pecado. Solo el que muere vive con Él. La muerte no tiene más gobierno ni dominio sobre Cristo. Murió al pecado de una vez para siempre. Por lo tanto, Cristo, el nuevo hombre, vive para Dios. Por lo tanto, pastor, ¿qué es libertad? Libertad del pecado es que fuimos unidos a Cristo. Lo que aplica a Él, aplica a nosotros por la fe. Si la muerte ya no tiene dominio sobre Cristo, la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Cuando tú entiendes esto por revelación, tú le pierdes miedo a la muerte. Y puedes decir, como dice el profeta y luego lo cita Pablo: muerte, ¿dónde está tu peligro? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu espina? Muerte. Esa es la pregunta de quién, del que ha entendido por revelación eso. Si yo morí con Cristo, ahora vivo para Él. La muerte ya no tiene dominio sobre Cristo. ¿Tú crees que la muerte nos va a dominar a nosotros? ¿Vivimos por miedo a la muerte? ¿No salgo? Porque el crimen es alto, pastor. Mira, perdimos el miedo a la muerte. La muerte no tiene dominio para los que están en Cristo, porque la muerte ya no se enseñorea de Cristo. La muerte ya no tiene dominio sobre Cristo. Oye, que digan lo que digan, los peligros que digan. Salió este señor, el Fauci de los centros de prevención de enfermedades virales y todo eso en Estados Unidos, diciendo que se acerca otra pandemia, que absolutamente en el próximo año va a haber otra pandemia. Y ya tú puedes ver a los miedosos, los que no están en Cristo, porque los que en Cristo no hay miedo, y se van a comer, escúchame, la mentira. ¿Cómo puede alguien asegurar que absolutamente va a haber una pandemia el próximo año? Es porque es un plan. No es pandemia, es plandemia. Entonces, mis hermanos, pero ¿sabes qué? Vivimos la vida confiada y gozosa. ¿Sabes por qué? Porque la muerte ya no gobierna sobre Cristo. Y yo fui unido a Cristo. Tú fuiste unido a Cristo. ¿La muerte nos gobierna? ¿La muerte nos domina? De ninguna manera. Vencimos. Pero escúchame. Toda la diferencia está en entenderlo por el Espíritu, en que te maravilles en ese hecho. Cada día yo me maravillo, gracias Padre, porque morí a la muerte. Gracias Dios, porque morí a la muerte. Cristo, dice Hebreos 2:14, Cristo por su muerte le dio muerte a la muerte. Cristo por su muerte le dio muerte al imperio de la muerte. ¿Nosotros le tenemos miedo a la muerte? No, porque sabemos que el Padre está cumpliendo un propósito en su Hijo y yo estoy en el Hijo. Y hasta que ese propósito a través de mí no se haya cumplido, yo seguiré aquí. ¿A qué tememos? Hermanos amados,
Si Cristo murió al pecado, nosotros ya morimos al pecado. Si Cristo vive, vivimos con Él. Libertad es que gracias a la cruz, hoy participamos de su resurrección. Por la muerte, hoy estamos en su vida. Bendito es Dios por unirnos a Cristo. Fuimos unidos a su resurrección. Ahora, ¿cuál es el llamado? Pastor, si ya lo entiendo, ¿cuál es el llamado? El llamado es entonces que esta realidad espiritual tiene que llenar nuestra realidad temporal. Lo que ya es cierto y verdadero en la eternidad, ahora tiene que ser verdadero en el tiempo y el espacio. Ahora yo tengo que traer esta realidad resucitada a la realidad de mi familia, a la realidad de mi negocio, a la realidad del matrimonio. Yo tengo que traer esas realidades eternas que ya existen, ya son. ¿Tú sabes que Cristo no va a cumplir ninguna promesa? ¿Sabías que Dios no está yendo a cumplir ninguna promesa? Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. Aún las promesas ya fueron hechas en el plano eterno. Ahora, ¿yo qué hago? Al maravillarme, al disfrutarlo, al reunirme con mi familia, al reunirme con otros hermanos, ¿qué hacemos? Vamos a maravillarnos en lo que ya en Cristo ha sido hecho. Vamos a reunirnos, te reúnes con tu esposo, con tu esposa. Vamos a meditar lo que Cristo ya está hecho, lo que en Cristo ya fue terminado. Y vamos a traer por medio del maravillarnos, escúcheme, por medio de maravillarnos, vamos a traer lo que ya existe del plano eterno al plano natural. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Resolver algo? ¿Crecer algo? ¿Discipular la carne? No. La vida cristiana es, vamos a traer lo que ya en Cristo está hecho a realidad en esta dimensión del plano temporal. Todo en Cristo fue hecho. Vamos a ir a 1 Corintios 15. El apóstol Pablo nos conduce a maravillarnos en la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Cristo fue el primer fruto de la cosecha de la resurrección. Me encanta esto. Cristo fue el primer fruto de una cosecha. La cosecha de la resurrección. Ahora, su victoria está trayéndole como trofeos de guerra. Ojo, Cristo no está venciendo a nadie, ya los venció. Ya venció a todo enemigo. Miseria, ya la venció. Tristeza, soledad, ya la venció. Enfermedad, ya la venció. Mencióname un enemigo. Satanás, ya lo venció. Demonios, ya los venció. Ya está en el plano eterno. Problemas mentales, ya los venció. Problemas matrimoniales, ya los venció. Ya están vencidos. Desunión, incomprensión, ofensas, amargura, culpa, ya está vencido. Ahora, cuando tú y yo nos maravillamos, estamos trayendo lo eterno a lo temporal, lo que ya fue hecho a nuestra realidad cotidiana, diaria, a nuestra realidad temporal. Digo temporal porque está regida por el tiempo, se desenvuelve en el tiempo. Dios no conoce tiempo. ¿Sabías que Dios no conoce tiempo? El tiempo depende de Él, pero Dios no está en el tiempo. Tú y yo estamos trayendo el plano eterno al plano temporal. Este entendimiento es madurez, porque en Cristo ya todo está hecho. Mis hermanos, ahora mis hermanos, ¿qué es lo que hacemos cuando tú traes la vida de Cristo a tu matrimonio? Y tu esposo empieza a ver ya no esa mujer rencillosa, sino tu esposo empieza a ver a una mujer que es otra, es Cristo.
Cuando tu esposa ya deja de ver a ese hombre fatigado, cansado, y esa esposa empieza a ver a otro, empieza a ver a Cristo. ¿Qué pasa con esos enemigos que ya no están? Porque ya no eres tú, ahora es Cristo. Cuando esos hijos que estaban acostumbrados a ver un padre ausente, a ver un padre indiferente, ahora ven a un padre que los ama, un padre que muestra a Cristo, un padre que los discipula en Cristo. Es otro padre. ¿Qué pasó con nuestro padre? No ese es el hombre que estamos acostumbrados a ver. Están viendo a otro, están viendo a Cristo. El evangelismo lo hemos complicado tanto y es tan sencillo. Es que Cristo sea visto. Yo no necesito forzar a la gente. Yo necesito verme en la cruz todos los días y tomar mi cruz para que sea menos yo, más Cristo. ¿Y qué crees que hace la gente cuando ve a Cristo? Van a responder a Cristo. Eso es tremendo. Van a responder a Cristo. Hermanos amados, la gente entonces empieza a ver más a Cristo. Ese matrimonio viene a sujeción. Ya no eres gobernada por los problemas del matrimonio. Ahora ese matrimonio está bajo los pies de Cristo. Hermano amado, esos hijos ya no quitan tu paz. Esos problemas familiares ya no roban tu paz. ¿Qué ha pasado? Esos enemigos ahora están bajo la planta de los pies de Cristo. La palabra dice que todas las cosas están siendo traídas al gobierno de Cristo. ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando algo es traído a la sujeción de Cristo, cuando tu carácter gruñón, impaciente, lo traes a la cruz, lo traes a los pies de Cristo, y ya no es tu carácter, no estás queriendo corregir tu carácter. Cristo, no, yo no puedo. Muestra tu carácter en mí. ¿Qué resulta? Ese enemigo ahora está bajo la planta de Cristo. Escúchame, son trofeos de guerra. Cada enemigo traído a los pies de Cristo son trofeos de guerra. Y a Cristo le están llegando cada vez más tesoros de guerra. ¿Qué son esos tesoros de guerra? Todo enemigo que cada día, cuando yo traigo la realidad eterna, la realidad temporal, esos enemigos empiezan a someterse. Trofeos de guerra, preocupación. Trofeos de guerra, ansiedad. Trofeos de guerra que no puedes dormir, insomnio, preocupaciones. Cuando tú te rindes a verte en Cristo, entonces todas esas cosas empiezan ¿qué? Una tras una empiezan a caer. Son trofeos de guerra. Qué tremendo es esto. Vamos a leerlo aquí en 1 Corintios 15. Porque su victoria ya consumada recibirá un trofeo final. ¿Cuál es ese trofeo final? Hay un trofeo final que Cristo va a recibir. Recuerda, ya no está peleando, él ahorita está recibiendo premios, recompensas. Cada enemigo, cada circunstancia son trofeos que Dios está trayendo a los pies de su Hijo, bajo estrado de sus pies. Mira esto ahora. Hay un enemigo que se llama, escúchame, la resurrección final, la muerte. Eventualmente todos nosotros vamos a morir, ¿verdad que sí? Entonces, al morir, aparentemente, ¿pero qué pasó? La muerte se enseñoreó de nosotros. No, porque no somos gobernados en esta vida por la muerte. Pero hay un trofeo que es la resurrección final de nuestros cuerpos. La resurrección final, cuando todos nosotros, después de muerto, resucitemos otra vez, es el trofeo final que Cristo recibirá. Veamos verso 22 de 1 Corintios 15. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿en quién? Note esa palabra clave, en Cristo. Todos serán
vivificados. Pero cada uno en su debido orden. ¿Cuál es el orden? Hay un orden. Recuerda, Dios en todo tiene orden. Vamos, todo en su debido orden. ¿Cómo es el orden de Dios? Cristo, las primicias. ¿Qué son las primicias? Son los primeros frutos de una cosecha. Entonces, ¿el orden de Dios cuál es? Cristo, las primicias. O sea, lo primero, el primer fruto de la siembra, vamos a explicarlo esto, es Cristo. Luego, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Verso 24. Entonces vendrá el fin cuando Él, ¿de quién está hablando? Cristo, entregue el reino al Dios y Padre. Vendrá el fin. Todavía no ha llegado el fin. ¿Qué pasará cuando llegue el fin? Él entregará, Cristo entregará el reino al Dios y Padre. Después que haya abolido, destruido, ¿qué? Todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Hasta cuándo Cristo debe reinar? Hasta que haya recibido todos los trofeos. Y entonces entregará el reino al Dios y Padre. Verso 26. Y el último enemigo que será abolido, ¿cuál es? La muerte. Pero pastor, ¿no que ya Cristo la venció? Está hablando de la resurrección de nuestros cuerpos. El trofeo final, ¿cuándo lo recibirá? Cuando nuestros cuerpos corruptibles sean levantados en nuevos cuerpos incorruptibles. Gloria a Dios por esa esperanza. ¿Predicamos una resurrección futura? Sí. Cuando este cuerpo corruptible que va a estar allí en la tumba, entonces Él va a levantar un cuerpo incorruptible. Este es el premio final que Cristo recibirá para la gloria del Padre. Entonces, cada día, ¿qué es lo que pasa? Somos fortalecidos para expresar el poder de la vida resucitada. No quiero vivir la vida de Diego, yo quiero vivir la vida resucitada de Cristo. Yo no quiero que en mi diario vivir Diego sea el que trate los asuntos, las personas vean a Diego. Yo necesito que sea Cristo el resucitado. Por eso es que este mensaje es: la cruz me dio al resucitado. Hermanos, cuando yo lo medito, entonces yo voy a ser fortalecido para expresar al resucitado, mientras aguardo con gozo la esperanza del trofeo final. Predicamos la resurrección final, sí, Señor, y la guardamos con gozo. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Hay un trofeo final que Cristo va a recibir cuando nuestros cuerpos corruptibles sean levantados en cuerpos incorruptibles. No sé cuántos les emociona eso. A mí me emociona. ¿Por qué? No es una esperanza ficticia, es real. Él venció sobre la muerte, venció lo más difícil, al viejo hombre, al más terco, al más duro. La muerte física será un impedimento para él. Él resucita muertos. Resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, resucitó por medio de Eliseo al hijo de la mujer también, la tsunamita. Los huesos de Eliseo, cuando un cuerpo fue tirado muerto ahí, resucitó. Dios gobierna sobre la vida, sobre la muerte. Eso no es problema para él. Y ese es el trofeo que un día recibirá él también. Tu cuerpo corruptible transformado en incorruptible. Resucitaremos para Dios. Gloria a Jesús por eso. Hermanos, la resurrección futura de nuestros cuerpos en inmortalidad
nos anticipan un conjunto de poderosas realidades para hoy. Poderosas realidades para vivir la vida resucitada hoy. Aplicarlo hoy. ¿Por qué, pastor, estamos hablando de la resurrección final? Y para hoy, bueno, aquí hay unos principios para hoy. El gobierno de la vida no se manifiesta sin que primero se haya dado muerte al gobierno del pecado. Recuerda, el que no ha muerto al pecado sigue siendo esclavo. Morir con Cristo al pecado me libertó del pecado, del poder del pecado. Hermanos amados, dígame usted, ¿yo puedo ir a cosechar sin haber sembrado? No puedo cosechar sin siembra. Y para que haya mucho fruto, ¿qué se requiere? Este es un principio de agricultura. Que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Ay, pobrecito, no, yo no quiero que se muera mi grano. Bueno, si tú no quieres que se muera el grano, no va a haber cosecha. El grano de trigo tiene que morir y entonces va a dar una cosecha. Hay un principio espiritual tremendo. Hermanos amados, miremos esto. Participamos de la vida solo mediante nuestra muerte con Cristo en la cruz. No hay vida sin muerte en la cruz. No hay. Vamos al verso 35 de 1 Corintios 15. Pero alguno dirá, y esto era lo que muchos decían en el tiempo que Pablo escribe a los Corintios esta carta, y no es nuevo, hasta hoy muchos cuestionan y preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? ¿Cómo les respondió Pablo? 36. Necio. Pablo está reprendiendo a los que piensan que la resurrección es solamente un concepto espiritual que no tiene propósito de invadir lo material. ¿Sabes a quién está diciendo Pablo necio? A todos los religiosos. Ay, qué lindo. Celebramos hoy domingo de resurrección. Oye, necio, dice Pablo. ¿Qué relevancia? ¿Cómo se conecta esa resurrección contigo? ¿Qué conexión tiene esa cruz contigo? ¿Qué conexión tiene esa resurrección contigo? Eso es lo que está diciendo Pablo. A los que piensan que es solamente un concepto distante, lejano, sin propósito de invadir lo material. No, su resurrección y su cruz, en el orden, su cruz y su resurrección tienen el propósito de cambiar mi vida diaria. No seamos necios. No es la visión romántica de la cruz y la tumba. No, mi cruz, mi resurrección. Ahora, eso, Padre, yo lo necesito en mi vida cada día. Me maravillo en ese hecho porque yo quiero vivir días resucitados. Días de resurrección. Es lo que dice Pablo, necio. Ahora, fíjate esto. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Es un principio espiritual. Hermano, lo que siembras va a tener vida si primero muere. La muerte precede a la vida. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Vamos a saltar al verso 42. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible. Ahora, en el original lo que está diciendo es esto: se siembra corrupción y se resucita un cuerpo incorruptible. Se cosecha incorrupción. ¿Qué se siembra? Corrupción. Se cosecha incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. ¿Qué es la cruz? Dijimos, es la vergüenza, la miseria, el juicio severo, horrendo de Dios sobre Adán, sobre mi naturaleza de pecado. Esa es la cruz, es el juicio de Dios sobre eso. ¿Eso qué es? Deshonra. Se siembra en deshonra, pero se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. ¿Qué siembras? Debilidad,
¿Qué resucita? Poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay uno espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, ¿qué era el primer hombre? Fue hecho alma viviente. Ponle atención a esto. El primer hombre, ¿qué es? ¿Qué es Adán? Alma viviente. ¿Qué significa alma viviente? Alma que gobierna. Eres gobernado por tus emociones, eres gobernado por la culpa que cargas, eres gobernado por la amargura, por las ofensas, por lo que te hicieron, por lo que te gritaron. ¿Qué es eso? Adán. ¿Qué es eso? Alma viva. Tu alma está viva. Tu alma te gobierna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si yo quiero experimentar la vida? Sembrarla. Voy a sembrarla. Porque lo que se siembra, muere. Y se cosecha vida. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, este es un nombre de Cristo. ¿Cómo se llama él? Último Adán. El primer Adán es alma viviente. El último Adán, ¿qué es? Espíritu que da vida. No es gobierno del alma, ahora es el gobierno del espíritu. Sin embargo, dice Pablo, el espiritual no es primero. ¿Fue primero el espiritual? No, primero fue el natural. Y el natural tiene que ser sembrado, tiene que morir para que el espiritual resucite. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es del cielo. Un hombre del cielo. Un hombre del cielo, un hombre celestial. Qué maravilloso es esto. Como es el terrenal, así también son los terrenales. Oye, ¿Adán seguirá siendo siempre Adán? Alma viviente seguirá siendo alma viviente. Tú puedes pasarle diciendo a ese marido, deja de decir eso, deja de sentir así, deja de pensar así. Adán seguirá siendo Adán. Tú tienes peleas con los hijos. Te he dicho una y otra vez, te he dicho. Mira, Adán seguirá siendo Adán, porque tal es el terrenal, así son los terrenales. Por eso la cruz es gloriosa, por la que la cruz vino a acabar con el terrenal, vino a acabar con el imposible, vino a acabar con la imposibilidad. Y como es el celestial, ¿qué es lo que está haciendo? Está conectando todo a su naturaleza, a su sustancia. Si la sustancia es temporal, oye, no pidas otro efecto sino temporal. No pidas otra demostración sino natural. Tú no puedes corregir a Adán. No puedes mejorarlo. No, ese tiene que ser sembrado. Ese tiene que morir. Como es el celestial, en cambio, así serán todos los celestiales. El celestial es lleno de gozo porque está en el gozo que es Cristo. El celestial es lleno de paz. Cristo es paz, Cristo es gozo, Cristo es libertad. Cristo solamente tiene un afecto, tiene el Padre. Así serán todos los celestiales. Yo le estoy hablando a los celestiales, a todos aquellos que se ven muertos. No, el terrenal murió, ahora vive el celestial. Así debemos ser la expresión. Iglesia, Dios nos está llamando. Se vienen algunas cosas que Dios nos ha venido exhortando, llamando a que tomen la forma de la cruz. Porque tenemos que dar pasos, porque el celestial habita en nosotros. Y ahora la iglesia de los celestiales tiene que ser la expresión de los celestiales, del celestial. Tal como hemos traído la imagen del terrenal, fuimos muy buenos en mostrar la imagen de Adán. Fíjate lo que dice ahora. Traeremos, el original dice traigamos. Si llevamos por mucho tiempo la imagen de Adán,
alma vivificante. Ahora el llamado es: iglesia, trae, demuestra ahora la imagen del celestial. Traigamos la imagen del celestial. Pablo enfatiza dos cosas que está enfatizando el apóstol: la diferencia de naturaleza entre lo que se siembra y lo que se cosecha. La naturaleza de lo que sembraste es diferente a la naturaleza de lo que cosechas. Y lo segundo que enfatiza es el orden en que suceden. Primero, segundo. Primero muere, entonces se muestra la vida. ¿Cómo se traduce esto a nuestra vida, pastor? Sembramos en corrupción, muerte al pecado. Todos los días yo voy a la cruz. Padre, tu cruz es mi poder para tomar mi cruz. Gracias porque tú cargaste tu cruz para yo morir contigo allí. Ahora, Señor, por tu poder, muero a mí cada día. Muero a esta alma que quiere gobernar para que Cristo sea el espíritu que gobierna, espíritu vivificante. En otras palabras, sembrar en corrupción para que se levante incorrupción. Se siembra en deshonra. Cada día yo me veo: Padre, gracias, porque tomar mi cruz es el mensaje a que mi alma me trae deshonra. Cuando mi alma gobierna, eso es deshonra. Pero cuando tu espíritu gobierna, eso es gloria. ¿Tú quieres días de deshonra o quieres días de gloria? Tienes que ver que el gobierno de tu alma es un gobierno que te trae deshonra. Cada vez que tú te levantas y vas a vivir tú la vida, entonces te preparas para un día de deshonra. Pero cuando tú te ves cada día, te levantas: gracias porque con Cristo morí. Adivina qué va a suceder. El resucitado vivirá a través de nosotros. Se siembra en debilidad. Cuando tú te ves débil, Padre, gracias. Tú no quieres al débil, Diego. Me gozo en ser débil, porque caso contrario yo no dependería de ti. Me alegro en ser débil, pero Padre, ese débil está muerto. Ahora muéstrate tú. ¿Sabes qué va a pasar? Una vida de poder se va a manifestar. El poder se siembra sustancia natural, se resucita en sustancia espiritual. Se siembra terrenal, resucita el celestial. Muere el gobierno del alma y se levanta el espíritu que da vida. Los creyentes que cada día miran a la cruz se deleitan en morir a la corrupción de este sistema vano y temporal, cosechan para lo incorruptible. Mis hermanos, la cruz diaria nos hace conscientes de la deshonra, debilidad de la vida del alma que busca su propio gobierno. Gracias por la cruz diaria, porque me recuerda: soy débil, deshonra, soy incapaz. Al sembrar esa vida en la muerte diaria, participamos de resurrección, participamos de gloria y poder. Y gloria y poder son solo evidencias de la vida resucitada. El que muere diariamente haciendo lugar al gobierno del Espíritu Santo participa de una vida en la sustancia de gloria. Participa de una vida de poder, una vida fortalecida, Cristo en nosotros. Wow, gracias, Señor. Por eso, morir diariamente a lo terrenal manifiesta al hombre celestial viviendo en nosotros. Ya no somos en Cristo almas vivientes, en Cristo somos espíritu vivificante. Gracias, Señor. Le llega la noticia a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo, luego muere. Llega Jesús. Y Marta viene ¿con qué? Con una circunstancia. ¿Y tú crees que Cristo atiende circunstancias? Marta le pregunta: ¿por qué no viniste? Si hubieras venido. Cristo jamás responde esas preguntas. Pero Jesús le dice: yo soy la resurrección, Marta. Cristo nunca va a responder conforme al alma viviente. Marta en ese momento es un alma viviente, un alma que gobierna, un alma dolida.
Jesús dice, Marta, ¿no te he dicho? Yo soy. Hermanos, no traigamos problemas a Cristo. Al Padre no le gusta escucharnos problemas. Sí, se los tolera a los niños espirituales, pero los maduros que sigan hablando como niños. Oh, está bien, al niño se le tolera, pero al maduro ya se espera otra respuesta. Que hables como Cristo, que hables plenitud. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Quiero que sepas, ¿qué nos está enseñando Jesús en eso? La resurrección no es un día, la resurrección no es un evento, la resurrección es una persona, es espíritu vivificante. Nosotros no vamos a alcanzar la resurrección, tenemos a aquel que es la resurrección en nosotros. La resurrección está en nosotros porque es una persona, es Cristo, es Cristo. Cuando tú te acercas de otra manera, hermano amado, tú solamente te acercas produciendo malestar. A Cristo no le traigas. El Padre solamente quiere que le traigas la conciencia de plenitud. El Padre solo quiere escuchar al Hijo en nosotros. Hermanos amados, no le traigas una imitación del Hijo. Tráele al Hijo. No le traigas una corrección, una mejora de ti que se parece al Hijo. Me gusta esta analogía que utiliza un pastor y él dice así: una madre pierde su niño, se extravía. Entonces resulta que la policía emprende la búsqueda de este niño que se ha perdido. Este niño se ha extraviado. Después de 3 días, la policía viene a la madre y le dice, aquí está su niño. Pero la madre dice, este no es mi hijo. Pero no, tiene la misma altura, tiene el mismo peso, tiene los mismos rasgos, se parece. Tómelo, este es su hijo. ¿Tú crees que la madre va a aceptar a ese su hijo? La madre no quiere una imitación de su hijo. La madre quiere a su hijo. El Padre no está buscando una imitación de Cristo. Parezcámonos a Cristo. No, el Padre está buscando a su hijo. Él quiere a su hijo en nosotros. Él quiere la demostración de su hijo en nosotros. No le traigas una imitación, pero para traerle al hijo necesitamos vernos todos los días en la cruz. Porque en la cruz, al tomar mi cruz, ya no soy yo, es el Hijo. La cruz nos da la resurrección. La cruz diaria nos da al resucitado en nosotros. Padre Celestial, ¿qué nos hace creer que podemos corregir, que podemos mejorar sin la cruz? La cruz es el fin, es la siembra de corrupción para resucitar en incorrupción. Y hoy, Padre, nos ponemos de acuerdo contigo y con tu palabra. Gracias por darnos la cruz que nos da al resucitado. Tú no estás buscando la imitación de Cristo, una iglesia que se parezca a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hoy necesitamos descubrir, abrazar y maravillarnos en ese hecho, Padre. Tú estás cansado de las imitaciones y estás buscando una iglesia que trae a Cristo, una iglesia que es la expresión de Cristo. La adoración no es un evento, la adoración es Cristo expresado en nosotros. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje, tenemos que cambiar nuestra manera de acercarnos. No venimos a adorar. Cada día, al tomar mi cruz, soy expresión de adoración porque estoy en Cristo. Y es por eso, Padre, que celebramos la resurrección. Con esta conciencia podemos celebrar la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección solo es a partir
de una muerte y una sepultura. Con Cristo morimos. Con Cristo fuimos hechos maldición. Maldito el que cuelga de un madero. ¿Para qué? Para que esa vida sea su final. La vida de Adán finalizó, terminó, la acabó. Fue la sentencia, la ejecutaste en el madero. Gracias por la cruz. Oh Señor, y ahora toda la vida cristiana es descubrir a una persona, es descubrir al Cristo resucitado. Es por eso que los apóstoles fueron poderosos. No era Pedro, no era Jacobo, no era Juan, no era Pablo. Era el Cristo resucitado. ¿Cómo te explicas que unos días atrás ese hombre llamado Pedro niega a Jesús, da demostraciones de miedo, de cobardía, da demostraciones que solo quería salvar su vida, pero no quería tomar la cruz? Pero días después, ese hombre ahora está parado frente a una multitud y 3,000 almas se convierten. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que no era Pedro. Pedro no estaba allí. Pedro había muerto. Era el Cristo resucitado, el poder de ese individuo, el poder de ese vaso. El poder de ese vaso no era Pedro, porque es más, era un hombre del vulgo, sin letras, sin preparación, pero luego está predicando cómo fue posible por su muerte y su resurrección. Hermanos amados, que esta semana llamada Semana Santa Mayor sirva para que nosotros dejemos de ver un evento distante y lejano. No, es mi cruz para mi resurrección. No es la cruz de Cristo. Sí, Cristo tomó su cruz para hacer las primicias, pero fue para mi cruz. Su cruz la tomó para que yo tomara mi cruz y morir a Adán, morir al gobierno del alma. Aquí nos rendimos, Señor Dios. Gracias, Padre. Aquel que está recibiendo esta revelación puede ponerse de pie en su lugar y decirle: Señor, ahora entiendo, ahora comprendo. Tú no quieres una imitación. Tú me diste la cruz para que sea Cristo evidenciado y manifestado en mí. Aquí estoy, Señor. Soy sacrificio vivo. Soy sacrificio vivo. Tomo mi cruz. Mis manos alzaré, mi orgullo entregaré. Tú no quieres nada de mí. En vivo sacrificio. Tú no quieres nada de mí. Tú quieres todo de tu Hijo. Tú no quieres nada de mí. Por eso me entrego en el altar del sacrificio. Tú no quieres nada de Diego. Estás cansado de las imitaciones. Tú quieres a tu Hijo. Tú quieres a Cristo. Tú quieres a Cristo. Tú quieres al Hijo. Tú quieres al resucitado. Cristo resucitó.
alzaré, mi orgullo entregaré, mi vivo sacrificio, me deleito en ti, mi vida tuya es. Nos entregamos en el altar del sacrificio. Nos deleitamos vernos muertos. Nos deleitamos en tomar la cruz. Nos deleitamos en morir nosotros. Porque no quieres una imitación del Hijo. Quieres a tu Hijo. Hoy bendigo a tu iglesia para no vivir la imitación. Bendigo a tu iglesia para tomar la cruz y Cristo se ha visto. El resucitado se ha visto en tu pueblo, en tu iglesia. Somos la expresión de Cristo y podamos discipularnos, podamos estimularnos en el nuevo hombre, atraer al alma como trofeo a Cristo. Alma mía, no gobiernas. Alma mía, no dominas. Alma mía, háblale a tu alma. Alma, no eres tú la que decides morir a ser alma viviente. Ahora el Espíritu que da vida gobierna mi alma. Cristo, último Adán, Espíritu que da vida. Tú vives, tú gobiernas, tú te glorificas. Ya no soy yo, Espíritu que da vida, tú gobiernas. Yo no puedo resolver. Cristo, soy el vaso, estoy en el océano de tu gloria. Haz tú me llenas, tú me saturas. Mi vida tuya Cristo, es. Te amaré, Señor, firme adoraré. no soy yo, Te alabaré, es Cristo, mis manos es Cristo. alzaré. No somos nosotros. Cristo, Cristo en tu iglesia, Cristo en las familias, Cristo en los hogares, Cristo en los matrimonios. Mi vida tuya es. Te amaré, Señor, firme adoraré. Te alabaré, mis manos alzaré, mi orgullo entregaré, mi vivo sacrificio, me deleito en ti, mi vida tuya es. Cristo en las familias, Cristo en los matrimonios. No mejores tu matrimonio, muere para que Cristo sea allí. Cristo en tu familia. No trates de mejorar a tus hijos, muéstrales a Cristo. No trates de ser una mejor iglesia, porque Dios no acepta esfuerzos de mejorar su iglesia. Dios quiere a su cuerpo, el cuerpo de su Hijo. Oh Padre, aquí estamos. Guárdanos de querer mejorar. Tú quieres al resucitado en nosotros, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.